Profesionales fuera de serie. Fuera de serie, efectivamente. Vamos a cambiar de tema, vamos a continuar con Entre Ríos de Sol a Sol, transmitiendo entonces en directo de los estudios de Canal 4, Videocable Chajarí, para que sea directo, decir ahora. En estos momentos, las 10 de la mañana, 9 minutos. Exactamente, ahí estamos. Sol a pleno. Vamos a hablar, hoy es 23 de julio. 23 de julio. Sí. Hoy en algunas provincias, y esto fue el disparador para esta entrevista, se está conmemorando el Día de la Musicoterapia y la musicoterapeuta. Ajá. Van de la mano. Son términos, digamos, no digo nuevos, porque es algo que desde hace años se conoce, pero que paulatinamente va ganando espacios y se va visibilizando. Aquí en la ciudad de Chajarí, bueno, cuando observábamos este dato, tratábamos de conseguir a una musicoterapeuta y hemos encontrado a esta joven que va a charlar con nosotros justamente sobre los beneficios que acarrea la musicoterapia. Tenemos que decirlo despacito para no equivocarnos. Musicoterapeuta. Tamara Gold está con nosotros, ahí la vemos. Tamara, ¿qué tal? Muchas gracias por charlar con Entre Ríos de Sol a Sol. Es un programa que se está emitiendo por la red de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones y se están viendo en diferentes puntos de nuestra provincia. ¿Cómo andás? Bien, buenos días, ¿cómo están? Bien. Muy bien, excelente. ¿Cómo se dio esto de la música? La musicoterapia. Musicoterapia, sí. Bueno, como ustedes bien decían, hoy celebramos nuestro día acá en Argentina, en otros países es otra fecha. Y sí, justamente la fecha tiene que ver con la creación de la primera carrera en nuestro país en el año 67. Anteriormente, el 23 de julio del año anterior, se firma el primer acta de lo que fue la creación de la Asociación Argentina de Musicoterapia, porque si bien todavía no estaba la carrera acá, había quienes ya estaban realizando prácticas relacionadas con lo que luego es la disciplina a nivel formal, o que bien ya venían formándose en otros países. Así que por ese motivo es que hoy celebramos nuestro día. Y Tamara, ¿y qué es la musicoterapia? Contanos para muchos que por ahí hemos escuchado el término, porque es cierto que lo escuchamos en más de una oportunidad, pero no sabemos específicamente en qué consiste. Bien. Bueno, la musicoterapia es una disciplina de la salud. Somos profesionales de la salud, tenemos título universitario y matrícula para poder ejercer. Y es un terapeuta. ¿Sí? Por ejemplo, yo me recibí en la Universidad de Buenos Aires, entonces mi carrera está dentro de la Facultad de Psicología. Es una carrera aparte, con una formación específica de 4 o 5 años. Actualmente son 5 años ya que es licenciatura. Y el objetivo principal tiene que ver con rehabilitar o mejorar distintas funciones del individuo que pueden tener que ver con la parte cognitiva, emocional, mental y también cuestiones que tienen que ver con lo físico. Claro. Se aborda en las sesiones a partir de distintas herramientas que tienen que ver con lo musical. El sonido, el ritmo, la melodía, el uso de la voz, el cuerpo y de instrumentos musicales. Estas son herramientas para poder alcanzar distintos objetivos no musicales que tienen que ver con la calidad de vida de las personas. Claro. ¿Viste, Tamara, que para algunos para hacer actividad física o gimnasia usan una determinada música? Otros para relajarse una determinada música. ¿Es algo por ahí? Sí, sin duda que sí. La música es un lenguaje universal, un idioma universal, como muchos dicen. Porque justamente tenemos acceso a ella desde el primer momento, ya el momento de la gestación. A partir del 4.º mes de embarazo el niño empieza a escuchar sonidos dentro de la panza de su mamá. Y a partir de ahí la música nos acompaña durante toda la vida. Entonces esas selecciones musicales que ustedes dicen probablemente tiene que ver con esas primeras experiencias y con las que luego se van construyendo a lo largo de la vida. Y hay músicas y ritmos que sí, que tienen que ver con distintos estados del cuerpo, estados que tienen que ver con la aceleración, con generar movimiento, y otros que nos llevan a un estado de más armonía o de ensoñación o de relajación. Claro, es como que te transporta la música, digamos, ¿no? Y la música tiene muchas funciones y entre ellas está la de transportarnos, la de
favorecer la imaginación, de que aparezcan imágenes asociadas a esos sonidos y a esa música, y muchas veces ahí también vienen los recuerdos. La música tiene funciones evocativas también. Exacto. Y según las edades en la música, Tamara, digamos, los chiquititos necesitan de un tipo de música, las personas mayores necesitan de otro tipo de música para lograr el objetivo esto sí de la... y no. Quiero decir que no hay recetas musicales. Lo que de pronto puede tener que ver con un niño o con un adulto no necesariamente tiene que ver con otro. Generalmente la música con la que trabajamos dentro de las sesiones de musicoterapia, si esa es la pregunta, tiene que ver con justamente lo que yo les decía, la historia sonoro-musical de esa persona con la que vamos a trabajar en la sesión. Esa elección tiene que ver con un conocimiento de qué le pasa a esa persona, desde dónde viene, cuál es su identidad, sus raíces también influyen muchas veces en la elección de la música. Y a partir de ahí se va eligiendo determinados ritmos o melodías. Pero esta elección siempre es conjunta, no es algo que el musicoterapeuta elige de antemano para generar un efecto particular, sino que esa elección, como les digo, tiene que ver con ir conociendo y vinculándose con el paciente o con los pacientes si es un grupo, y a partir de ahí van surgiendo las distintas canciones o música con la que se va a trabajar. Y también con el ¿qué tipo de objetivo, pacientes, ¿no? Tamara, discúlpame, generalmente qué tipo de pacientes recurren al musicoterapeuta o en tu caso, por ejemplo, atendés a... Yo atiendo personas desde niños muy pequeños hasta adultos mayores. En algunos casos son personas que acuden al espacio en busca de un tratamiento para mejorar su calidad de vida en lo que tiene que ver con las cuestiones emocionales, por ejemplo, personas que sufren de estrés laboral o por cuestiones familiares, vinculares, cuestiones que tienen que ver con lo anímico, con sufrir mucha ansiedad o al contrario, tener trastornos que tienen que ver con estados depresivos. Y en otros casos son personas que tienen algún tipo de patología de base o alguna discapacidad, como puede ser una persona con síndrome de Down, una persona con parálisis cerebral o con autismo, de distintos tipos de problemáticas, claro. Sí, son las que se abordan en el espacio, no hay una en particular, y lo mismo respecto de la edad. Incluso a veces se trabaja con las mamás embarazadas para trabajar la cuestión vincular con el niño, preparándonos al momento de que llegue, ¿no? Claro. ¿Y qué tipo de música, por ejemplo, para una mujer que está esperando un hijo? Bueno, como les decía, se indaga, se realiza una entrevista de admisión o una serie de entrevistas para conocer la historia de esa persona y el momento presente, cuál es la música que tiene que ver con su identidad, con sus preferencias musicales, cuáles conoce, cuáles no, y si hay algunas que de pronto le generen rechazo, bueno, eso también es muy importante saberlo para introducirlo o no en algún momento del proceso. O sea, no siempre van a ser músicas asociadas a lo que conocemos como música infantil. Claro, ¿sí? Claro. Puede ser que sí, porque así como esa mamá va a cantarle y va a cunar a su bebé, también ha vivido esas experiencias seguramente en su infancia. Entonces, claro. Esto aparece en las primeras entrevistas y se trabaja con esto. Pero también puede ser una mamá que le guste mucho escuchar rock y esto le hace sentirse bien y le hace sentirse a gusto y esto se transmite a su bebé. Entonces tomamos esta música para trabajar dentro de las sesiones. Y también no solamente escuchamos música en las sesiones de musicoterapia, sino que hacemos música, cantamos, nos movemos a diferentes ritmos, marcamos ritmos. O sea, la persona que asiste a musicoterapia, el paciente es muy activo en su proceso musicoterapéutico. ¿Y es una hora? ¿La sesión cuánto dura? Sí, la sesión habitualmente dura entre 40 minutos y una hora. Generalmente ese es el tiempo, al igual que cualquier abordaje psicoterapéutico. Bueno, y digamos, te iba a preguntar y se me voló ¿Los beneficios? No, los beneficios, bueno, ¿qué beneficios en todo caso, Tamara?
Bueno, como les decía, los beneficios tienen que ver con los objetivos que se plantean inicialmente. Pueden ser desde mantener y mejorar la calidad de vida en las cuestiones que tienen que ver con lo emocional, con lo vincular, con lo comunicacional. La musicoterapia, al trabajar con la música, que en sí misma es un código, es un lenguaje diferente al que utilizamos todos los días, pero tiene su estructura y su organización, muchas veces nos ayuda a mejorar cuestiones que tienen que ver con la expresión y la comunicación. Por ejemplo, personas que tienen afectado el lenguaje, muchas veces llegan al consultorio en busca de otra vía comunicativa. Y muchas veces lo logramos, porque Claro. por esto que decíamos, ¿no? Que el sonido es como algo muy primario en el ser humano, que está desde el momento primero. Hay determinados momentos, ahí le agarré la pregunta que me acordaba, hay determinados momentos en el día que el ser humano está más predispuesto a escuchar música. Claro, como para que la música haga más efecto inclusive que el que ya habitualmente hace sobre la psiquis del ser humano. No necesariamente, no está tan estandarizado la cuestión del momento del día. Sí tiene que ver con lo que queremos lograr, ¿no? Por ejemplo, lograr despertarnos a la mañana, bueno, podemos utilizar la música con ese objetivo, o al contrario, a la noche, a veces pasa mucho con los chicos, que hay como un momento entre la tardecita y la noche que a veces se alteran, o como que no saben ni qué hacer con ellos mismos porque empieza a aparecer una mezcla de cansancio y querer seguir con la actividad, ¿no? Entonces, bueno, ese de pronto es un buen momento para realizar alguna actividad en familia. A veces yo también hago sugerencias para continuar trabajando en casa, que tiene que ver con crear un ambiente de tranquilidad, de ir cerrando con las actividades, de conectarse más con el interior para poder lograr un mejor sueño, un sueño más reparador. Claro. Muy interesante. La verdad que muy interesante, todos los días se aprende algo nuevo. Sí. Hoy aprendimos mucho de musicoterapia. Contanos si hay gente que por ahí te está viendo y que quiere conocer más sobre esto, ¿cómo te puede ubicar? ¿Tenés Instagram, Facebook, algún teléfono? ¿Dónde te puedes seguir? Claro. Sí, tengo Instagram y Facebook, pueden encontrarlo como Musicoterapia en Chajarí. Generalmente son los dos espacios en los que siempre difundo, y también el año pasado empecé a crear un canal de YouTube que se llama Vida Musical, y ahí hago algunos videos cortitos hablando de cómo se abordan las sesiones, con qué objetivos, y dando algunos ejemplos en algunos casos particulares de cómo trabajamos. Es una actividad incipiente aquí en nuestro medio. ¿Hay muchas musicoterapeutas, Tamara? Acá en Chajarí por el momento estoy yo nada más, pero sí en la provincia somos 22 musicoterapeutas, en la provincia de Entre Ríos. Así que hay en Paraná, recién hablaban con una persona de Paraná, en Concordia, en Colón, en distintas localidades. Hay musicoterapeutas trabajando a veces en consultorio, a veces en hospitales o en centros de día, digamos, en instituciones para personas mayores. Bien, y es una carrera que se cursa en Buenos Aires, en la UBA, ¿lo hiciste vos? Sí, exactamente, hay distintas universidades que dan la carrera en Buenos Aires, públicas y privadas, y también en el Rosario, la UAI da la carrera, y también en Mendoza, que es la última que se abrió, en la UMASA, en la MASA, es la Universidad de Mendoza. Actualmente son 4 o 5 años según el plan de cada casa de estudio. Es una licenciatura. El título es licenciado en musicoterapia. Y uno se pone a pensar, Tamara, ¿qué sería el mundo sin música, no? Difícil de pensar, exactamente, por esto, porque la música está inmersa en todas las culturas, en las culturas más antiguas, usaban el sonido para comunicarse incluso, por la cuestión de las distancias. Sí, y sí estamos como muy inmersos con la música. Tamara, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, no faltará oportunidad de volver a hablar sobre este tema. Nos han quedado muchísimas preguntas. Bueno, cómo no, muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Ahí está. Tamara Gol, entonces, musicoterapia, ¿no? Musicoterapeuta. Y la musicoterapia. La licenciada, es licenciada, tiene estudios universitarios, nos decía ella.
y nos ha hoy hablado de este tema a propósito Sí. que hoy 23 de julio es el día. Es el día, de justamente. la musicoterapia y de los musicoterapeutas. ¿Eh? Salió. Está bien, está bien. Bueno, volvemos a la música hablando de música. Sí, hablando de música, Bueno, ¿cómo se siente, Juanma? ¿Todo bien? ¿estamos bien ahí? Estamos recibiendo felicitaciones por el músico que hemos traído hoy. La verdad que nos sentimos contentos ¿sos de Chajarí? ¿Todavía viviste en Chajarí? Sí, toda la vida estuve en Chajarí, nací acá en Chajarí